Muy bien, ya estamos, ¿verdad? Muchas gracias. Y buenos días, ¿qué tal? Ya nos hemos saludado algunos, pero bueno, yo soy Daniel Kent, mucho gusto. Y hoy estamos aquí para comentar el libro publicado recientemente por el Colegio de México, escrito por Carlos Sillares y por mí, que se llama Una historia mínima del comunismo y el anticomunismo en el debate mexicano. Y tenemos el gusto, a mí me da personalmente mucho gusto y con Carlos también, de contar con Bruno Bostils, que nos va a dar su comentario sobre el libro. Y la idea es que escuchemos sus comentarios, luego hagamos una breve intervención, Carlos y yo, y después hagamos una charla con la gente que está aquí y la gente que está en el Zoom. Y bueno, pues yo creo que podemos arrancar. Buenos días. Y sí, adelante, Bruno. Gracias. Bueno, no sé muy bien a dónde dirigirme, pero a la pantalla o a los que estamos aquí. Pero me da mucho gusto estar aquí para presentar y discutir el libro de Carlos Sillares y Daniel Kent Carrasco, Historia mínima del comunismo y el anticomunismo en el debate mexicano. Voy a hacer brevemente unos comentarios, después unas preguntas para empezar el debate. En primer lugar, creo que el título es excesivamente modesto. Yo sé que es parte de una serie de historias mínimas, pero esta en particular no es realmente una historia mínima, quizá tampoco maximalista, pero de todos modos muy nutrida y muy amplia. Tampoco se limita exclusivamente al debate mexicano, sino que da la vuelta del mundo, sobre todo europeo y anglosajón, en términos de teorías e historias sobre la izquierda comunista, eurocomunista, stalinista, trotskista, etc. Creo que el libro o el propósito del libro puede resumirse hablando de tres ejes conceptuales que le dan su estructura. En primer lugar, es una historia intelectual en un doble sentido, que tiene que ver no solamente con el método, sino también con el argumento. Es decir, es un libro que habla de ideas, de libros, de revistas como Mundo, Partisan Review, El Machete, Cuadernos Políticos, Historia y Sociedad, Vuelta, Nexos, Letras Libres. Pero escoger o haber escogido la historia intelectual no es simplemente cuestión de un método entre otros, porque el ámbito de las ideas para los autores define justamente la fuerza del comunismo mexicano e internacional. Es decir, parte del argumento a lo largo de los 8 capítulos es que el comunismo ha nutrido una amplia cultura intelectual, cultural, artística en México como en el resto del mundo, y que esa forma parte, además de las políticas partidarias o estatales, de su fuerza. En cambio, en la ausencia de esa cultura, de esa intelectualidad, sobre todo en el último capítulo, vemos que los autores constatan que solamente hay una especie de derivación anarquista o nihilista o nacionalista hacia otras formas ideológicas y políticas que ya no contienen la misma política de izquierda en su plano intelectual. El segundo eje es el argumento que recorre o atraviesa el libro, y es que los esquemas de la Guerra Fría continúan después de la caída del muro de Berlín. En ese sentido, las oposiciones entre anticomunismo y comunismo, o entre liberalismo y totalitarismo, se continúan muchas veces con los mismos moldes de antaño en las peleas y las luchas no mucho más sofisticadas en años recientes entre neoliberalismo y populismo, o populismos tanto de derecha como de izquierda. En tercer lugar, creo que la conexión histórica entre esos dos primeros ejes, es decir, la historia intelectual como método y como argumento, y luego la continuidad de la Guerra Fría que va del anticomunismo al antipopulismo, la conexión entre estos dos argumentos es el cambio que perciben los autores en la función del intelectual orgánico, comprometido, que se convierte paulatinamente en intelectual público, mediático, sin la misma cultura intelectual seria que tenía la izquierda comunista. Eso podemos verlo, por ejemplo, en
los desvíos hacia el nacionalismo revolucionario o plenamente reaccionario, no solo en México, sino también en otras partes de América Latina y de Estados Unidos. Ese nacionalismo, ese populismo, a veces neofascista, sería entonces un síntoma de la usurpación de ese vacío intelectual. Es algo que los autores observan al hablar del antiintelectualismo que comparten no solamente la dirigencia de Morena, sino también la derecha neofascista en el mundo. Quisiera llamar la atención sobre la riqueza de los materiales, los descubrimientos nuevos y las confirmaciones de nombres y debates ya conocidos. En el libro se reseñan y se discuten docenas de libros, conferencias y artículos de forma eficaz y elegante. Entre los conocidos discutidos en el libro brillan sobre todo las figuras de Manavendranath Roy, cofundador del Partido Comunista Mexicano, León Trotsky, Diego Rivera y André Breton en su visita a México, Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, Sergei Eisenstein en su visita a principios de los años 30 a México, obviamente la figura de Lázaro Cárdenas como eje, como pivote entre el comunismo y el anticomunismo en México, Vicente Lombardo Toledano, José Revueltas, y en las últimas etapas los grupos editoriales en torno a Vuelta y Nexos de Octavio Paz y Héctor Aguilar Camín. Esas son figuras ampliamente conocidas, pero que reciben un tratamiento detallado también en los distintos capítulos del libro. Entre los descubrimientos nuevos, para mí por lo menos, hay secciones deslumbrantes sobre las visitas poco estudiadas de Alexandra Mikhailovna Kollontai en 1926 como enviada de Stalin en México, o la de Vladimir Mayakovsky en 1925, que quiso conocer también los murales de Diego Rivera. Vemos el retrato de un José Vasconcelos anticomunista y racista, sino, como dicen los autores, filofascista. Aprendemos mucho sobre el anticomunismo católico, antisemita, en contra del cardenismo en los años 30, por ejemplo, con el Partido Revolucionario Anticomunista o PRAC. Un capítulo separado merece la estancia del belga de origen ruso, Víctor Serge, en México entre 41 y 47, como compañero de ruta, pero también interlocutor polémico y luego biógrafo de Trotsky, con el cual comparte una crítica feroz al estalinismo. Un apartado especial se dedica a las visitas de Adolf von Mises en febrero de 42 y su discípulo Friedrich von Hayek en el 46 como los grandes ideólogos del neoliberalismo o la Escuela de Chicago. Y en los últimos capítulos hay descripciones muy interesantes sobre los coloquios respectivos de las revistas Vuelta y Nexos en torno al fin de las ideologías o el supuesto fin de las ideologías y el futuro del liberalismo o el neoliberalismo, hasta la debacle del FRENA o Frente Nacional Anti-AMLO, que repite los mismos esquemas anticomunistas a pesar de la falta de una agenda comunista en el programa de AMLO. Los autores trazan con detalle los elementos ideológicos, teóricos y filosóficos que permitieron la gran mutación en el comunismo desde una crítica al estalinismo, como en el caso de Trotsky, que todavía quiere defender la Revolución de Octubre, pero que poco a poco será cooptada en su deriva consciente o inconsciente hacia la defensa a ultranza del neoliberalismo. Una defensa que se quiere post-ideológica o antipolítica, cuando en realidad, obviamente, es el colmo de la discusión ideológica y política. El caso tal vez más escandaloso aparece creo que en el 7º capítulo, cuando se describen cómo los intelectuales en torno a nexos, bajo el liderazgo de Héctor Aguilar Camín, y en menor medida Octavio Paz, desde Vuelta, ofrecen su apoyo a Carlos Salinas de Gortari y defienden las elecciones limpias
sin pruebas contundentes y rechazan cualquier argumento sobre el fraude electoral de 1988. O también en el último capítulo, los múltiples cambios de piel de Roger Bartra. A diferencia de su hermano Armando Bartra, que no se discute en el libro, y hubiera sido interesante ver cómo en esta fracción entre los dos hermanos, si vemos la militancia en las filas de Morena de Armando Bartra, hubiera sido un contraste interesante, creo, con el giro hacia el liberalismo de Roger Bartra o la socialdemocracia liberal. Entonces, el argumento principal trata del uso del liberalismo antitotalitario en la inmediata posguerra, con la influencia de figuras como Karl Popper, Hannah Arendt o François Furet en Europa, pero también Francis Fukuyama en Estados Unidos. Estos debates tuvieron su eco inmediato en México, a veces, como dije, con presencia directa de los ideólogos como von Mises y Hayek. Según ese argumento antitotalitario, comunismo y fascismo o nazismo son dos caras de la misma moneda. Y poco a poco, a través de la época del cardenismo y el anticardenismo, vemos cómo este argumento se va transmogrifando o transformando en un argumento antipopulista que repite los mismos moldes de los argumentos de la Guerra Fría en la época reciente bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cito una frase del libro. El ascenso de los populismos de izquierda en América Latina, también llamados progresismos, ha vuelto a sacar a la luz a un anticomunismo soterrado, tan impermeable al tiempo que ni siquiera registra el fin de la Guerra Fría. Las voces tienen distintos registros y calidades intelectuales. Van desde la denuncia del totalitarismo, entre comillas, concepto con el que Hannah Arendt homologó a fascismo y comunismo, hasta prácticamente pedirles a las familias que se guarden en sus casas mientras pasa el ventarrón rojo. Referencia obviamente al anti-amlismo actual, que equipara el gobierno de Morena con la amenaza cubana, venezolana o bolivariana. Entonces, vemos que ese argumento de la Guerra Fría se repite una y otra vez en los debates en México también. Al final del libro resumen esa argumentación central del libro en la siguiente formulación. El antagonismo comunismo-anticomunismo que hemos seguido hasta ahora se resignificó como una pareja política distinta en el siglo XXI, como populismo versus neoliberalismo. Ahora, leyendo sobre todo las descripciones de los debates, los manifiestos y las cartas públicas a favor y en contra de Andrés Manuel López Obrador, me recordó el famoso discurso de Mario Moreno o Cantinflas en su película Su Excelencia de 1966, cuando en una asamblea que se parece a la ONU o su equivalente, da su discurso en contra tanto de los verdes o capitalistas y los colorados como los comunistas, a favor de la dignidad, ¿no?, cristiana, primitiva o básica, con una moral de amaos los unos a los otros en vez de armaos los unos contra los otros. Ahora, tengo una serie de preguntas, básicamente 4 para el libro. Y no sé quién, o si los dos, o si cada quien quiere escoger algunas. En primer lugar, ¿por qué empezar el libro con la Revolución de Octubre de 1917? ¿Por qué no, por ejemplo, en 1971, la Comuna de París, si de influencias europeas se trata? El libro, obviamente, no ignora la presencia del socialismo y el comunismo anterior a la Revolución de Octubre, y Carlos Illades ha dedicado varios libros al primer socialismo en México. Sin embargo, en este libro, los autores parecen haber tomado la decisión de empezar con esa fecha clave de la Revolución de Octubre de 1917.
Hay sugerencias, por ejemplo, en la página 223, cuando hablan de la referencia fundamental del 68 en México como referente histórico, escriben: no es solo la masacre del 2 de octubre la que insufla la memoria colectiva, también remite al origen de la nueva izquierda. Si vale la comparación, el 1 de mayo evoca la represión de Haymarket en Chicago, ¿no? de mayo del 1886, y es el acontecimiento seminal del movimiento obrero moderno. Entonces, si el libro se sitúa básicamente en el contexto de referentes intelectuales y políticos del mundo entero, con énfasis sobre todo en la influencia europea, me pregunto por qué no podríamos haber empezado un poco antes. Creo que esa decisión tiene consecuencias mayores para el libro en su totalidad. En segundo lugar, y relacionado con esa primera pregunta, ¿qué pasa no solo con el socialismo utópico del siglo XIX, sino también con el comunismo en México antes de 1917, antes incluso de la Revolución Mexicana? En la página 24, los autores escriben: el comunismo produjo una cultura misma que no ha desaparecido del todo. En cuanto a perspectiva de emancipación humana mediante la razón, el comunismo construyó una modesta base material para la producción y la reproducción de una cultura letrada y cosmopolita desde sus orígenes decimonónicos. Pero entre estos orígenes decimonónicos también hay una tradición de argumentaciones en torno a una tradición comunal o comunista o comunera propia de México, que no se debe solamente a esa cultura europea o internacional. Creo que eso no es una crítica, sino más bien una constatación. Sabemos que hay una especie de división del trabajo entre historiadores del comunismo en México, que suelen empezar en 1919 con la fundación del Partido Comunista Mexicano, y por lo tanto dan mucha importancia a los efectos de la Revolución de Octubre y luego pasan por todos los debates de la Internacional Comunista, por un lado, y por otro lado, historiadores de la Revolución Mexicana que raras veces se meten en esos debates en torno al comunismo internacional. Pero hay conexiones entre estos dos polos o entre estos dos debates. Por ejemplo, ¿por qué no haber dedicado por lo menos un segmento al texto maravilloso de Ricardo Flores Magón en 1911 en Regeneración, que se llama El pueblo mexicano es apto para el comunismo? Donde no se trata tanto del comunismo europeo, sino más bien esas tradiciones comunales propias de México, e incluso desde la época colonial, sino con anticipos en la época pre-cortesiana. En tercer lugar, y es una consecuencia de esas primeras dos decisiones, ¿no? De empezar en 1917 y favorecer sobre todo el linaje, digamos, de la historia del comunismo oficial inspirado por la Revolución de Octubre. ¿Por qué tratar el comunismo y el anticomunismo sobre todo como ideas o ideologías de fuera, del extranjero? Ideas para las cuales la presencia de exiliados e inmigrantes se considera fundamental en México. El libro dice, en la página 24 también, las influencias externas resultaron decisivas. Y un poco más adelante, pero el ascendiente exógeno no cundió en el vacío ni fue el único. El nacionalismo cultural, que procedía del romanticismo, sufrió cambios sustantivos en el contexto revolucionario y condujo a más de una a discurrir acerca de la mexicanidad, sobre cómo forjar patria con respecto de cuál debería ser el contenido de la literatura o en qué residía la función del arte. Entonces yo creo que ni siquiera tenemos que hablar de esos debates sobre la ontología del ser o la psicología del ser mexicano o la mexicanidad para entender estos ascendientes endógenos, digamos, que podrían haberse incluido en la discusión sobre el comunismo en el debate mexicano. Más adelante, en la página 42, luego se repite en la 81 y 83, se insiste mucho en los exilios latinoamericanos
de la década del 20 y español de las dos siguientes dejaron huella en la formación de la cultura y el debate del comunismo mexicano. Y lo mismo se repetirá después con los exiliados de las dictaduras de América del Sur. Pero de nuevo, eso deja de lado esa tradición, digamos, local, que creo que no es solamente un localismo geográfico o anárquico o autonomista, como los autores dicen sobre el neozapatismo. En cuarto lugar, precisamente, ¿cuál es el lugar del zapatismo y el neozapatismo? Sigue siendo un misterio, un enigma, la relación o falta de relación entre el primer zapatismo y las ideas del socialismo y del comunismo o el anarquismo. Existen todas esas anécdotas como la de Serafín Robles, que cuenta cómo un intelectual ideólogo le dio unos libros sobre anarquismo y comunismo a Emiliano Zapata, y Zapata supuestamente hubiera contestado: está muy interesante esas ideas, pero no nos toca a nosotros implementarlas. De todos modos, implementarlas exigiría no sé cuántos años más. Entonces los mete en la bolsa de la silla de su caballo y ahí se termina la discusión. Pero es evidente que desde el magonismo o incluso esa discusión y la lucha comunal o comunera desde el siglo XIX por la reapropiación de las tierras comunales, o cuando Zapata es electo Calpuleco en 1909, en esa famosa escena que sirve de apertura para el libro de John Womack, que hay vínculos entre el primer zapatismo y esa tradición comunal, local, en México, que tiene no solamente muchos años, sino siglos, como también ilustró el libro Raíz y Razón de Emiliano Zapata, de Sotelo Inclán. El libro muestra poca simpatía para con el neozapatismo en los últimos dos capítulos, y lo considera más bien como una especie de síntoma de la insuficiencia de la cultura intelectual de la izquierda, pero no supo reinventarse, no supo teorizar las razones de la derrota y por lo tanto acabó derivándose hacia un nacionalismo revolucionario en el caso de AMLO, o ciertos brotes de un anarquismo mesiánico o nihilista o altermundista en el caso del neozapatismo de Chiapas. Cito un fragmento un poco largo como ilustración de ese tratamiento del neozapatismo. Derrotada su proyecto político, la izquierda comunista se refugió en la nostalgia, se subió al caballo neoliberal ganador, abandonó la política o acabó diluyéndose en las dos izquierdas que surgieron o resurgieron en el último tramo del siglo XXI. Esto es, el nacionalismo revolucionario y el neozapatismo. Para todos hubo acomodo, pero poco se avanzó en la elaboración intelectual dentro del contexto radicalmente distinto del nuevo milenio. Ahí está ese tercer eje, donde el cambio del intelectual comprometido o orgánico, como lo llamaba Antonio Gramsci, hacia el intelectual mediático de la tele y de los medios electrónicos, se pierde esa cultura intelectual y los autores ven tanto al neozapatismo como el morenismo como una expresión sintomática de esa falta o esa ausencia. Me sorprendió un poco en ese sentido el hecho de que los autores citen la descripción del neozapatismo como política folk, citando a los aceleracionistas Nick Sricek y Alex Williams, para criticar los proyectos autonomistas o los enclaves anticapitalistas locales del neozapatismo en Chiapas. Precisamente si vamos a citar a los aceleracionistas, no nos debería sorprender que ellos ven el neozapatismo como una nostalgia o como un resurgimiento de una política romántica o neorromántica folk que ellos quieren sustituir con la aceleración del capitalismo hasta desembocar en una especie de
full communism. Cito el último fragmento para cerrar esas preguntas. La migración de la intelectualidad de izquierda encontró refugio también en el gobierno salinista y la derecha, o se recicló en el altermundismo. Del leninismo duro o del estalinismo más añejo, esos intelectuales canjearon la revolución proletaria por la autonomía indígena y el jerárquico centralismo democrático por el humilde mandar obedeciendo. Sustraerse de la globalización era la manera óptima de generar enclaves anticapitalistas, por lo que no se trataba ya de conformar una hegemonía que permitiera el cambio de rumbo, cuando menos a escala nacional. La revolución mundial, atisbada por el marxismo clásico, devino en una geografía local y el pensamiento estratégico de la izquierda en una lucha de trincheras contra el capitalismo global. No se trataba más de cambiar el mundo, el proyecto era crear un mundo donde cupieran muchos mundos. Ahí creo que tenemos el resultado final de esas decisiones iniciales de haber empezado con la Revolución de Octubre, centrarse en la influencia de exiliados y de inmigrantes, decidir centrarse en el campo de la producción intelectual, por lo tanto urbana, y ¿no? Poner un poco al lado esas tradiciones múltiples de comunismos y comunalismos locales que sirven de continuidad entre el magonismo y el altermundismo, o entre el primer zapatismo y el neozapatismo. Entonces, esas son las 4 preguntas que quería lanzar a los autores, pero no sin recalcar que el libro me ha gustado mucho, que es un libro también, creo que puede servir de punto de referencia. No hay notas a pie de página, creo que es una condición, supongo, de la serie de historia mínima, pero hay un aparato de referencias divididas por capítulo y por sección de los capítulos al final del libro, que realmente es una base de datos y de referencias indispensable para cualquier estudiante o investigador del comunismo y el anticomunismo en México. Gracias. Gracias, Bruno. Habíamos pensado que a continuación haremos unos breves comentarios respondiendo a Bruno, tanto yo como Carlos. Carlos me ha pedido que empiece yo y él terminar esta sesión, entonces yo voy a hacer unos breves comentarios que tenía preparados, pero tratando de también hablar de lo que has hablado tú ahora. Yo creo que es interesante o importante platicar un poco sobre el momento de gestación del libro, y a lo mejor Carlos hablará un poco más sobre eso, que fue un proyecto que empezamos a platicar en el año del 2017, cuando se estaban, por un lado, celebrando los 100 años de la Revolución de Octubre, y por lo tanto, retomando un montón de trayectorias, preguntas y figuras que tenían que ver con esa tradición comunista en México, pero en otros lados del mundo, pero también se veía ya inminente el triunfo de Morena, ¿no? Y de AMLO en las elecciones. Por lo tanto, era un momento muy interesante para pensar tanto esta historia internacional del siglo XX y lo que estaba sucediendo en México, ¿no? Y lo interesante, y eso ha sido señalado muchas veces en el caso mexicano, es esta como carácter anómalo que tiene en términos históricos por el hecho de haber tenido otro tipo de revolución histórica a principios del siglo XX, por lo que significó el PRI, etcétera, en relación a las izquierdas y demás, pero también nos parecía muy paradigmático el lugar que ocupaba México en las trayectorias que también son internacionales de antipopulismo, tecnocracia, neoliberalismo, etcétera. Eran como 2 cosas que nos parecía importante resaltar. Y nos dábamos cuenta, obviamente, que tanto el apoyo hacia el gobierno que se veía llegar en 2018, como los críticos, todo lo que se estaba gestando en términos del debate público en ese momento tenían que ver con esas tradiciones de historia intelectual que tratamos de rastrear en términos de las culturas del comunismo y el anticomunismo. Ya ha dicho Bruno, como decimos también en la introducción, que el comunismo en México es más bien una especie de estructura cultural, ¿no? Más que un partido o una organización de masas, dejaron un andamiaje cultural fascinante, multifacético y muy influyente. Pero a nuestro modo de ver, también era importante hacer un recuento de la cultura del anticomunismo.
Es decir, nos parece que había poco conocimiento y poca sistematicidad en la reflexión en torno a lo que era esa cultura. Sobre el comunismo tenemos un montón, ¿no? Los moralistas, etcétera. Pero el anticomunismo es una cultura también amplísima, multifacética y probablemente en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI mucho más influyente que la otra, ¿no? Y nos parece importante hablar también de esa. Ahora, en el 2017, y eso es algo que se demostró también después en los años posteriores, también estaba muy claro ya en el horizonte lo que llamamos en el libro la esclerosis de ese régimen de la transición, que se nutría en México de ideas como el fin de la historia, pero también de un bagaje liberal muy claro, también socialdemócrata, etcétera, ¿no? Y veíamos ya en el 2017 que había un cierto renacimiento en el interés por la historia intelectual de la izquierda, pero no solamente de la historia intelectual de la izquierda, sino de la historia de las confrontaciones entre esa izquierda y lo que después, a partir de los años 80, fue eso que llamamos régimen de la transición, que en muchos sentidos está llegando a su fin, ¿no? A mí, en lo particular, me parecía especialmente importante poner énfasis no solo en lo que Bruno ha llamado los debates urbanos o de alta cultura o de intelectuales, que es verdad que hay mucho énfasis en eso, sino también hablar de otros registros como de cultura media, que me hubiera gustado tal vez, y eso lo pensé después de haber terminado el libro, ahondar más en eso. No tanto alta cultura o cultura regional, o no sé cómo llamarle en el caso, por ejemplo, de las tradiciones zapatistas, sino también esto que en inglés llaman el middle ground, ¿no? Como esta cultura que no es ni alta ni baja, es como una cosa ahí extraña, y que tiene que ver en México con el auge de la influencia cultural estadounidense, pero también con trayectorias locales, empresariales, clericales, clase medieras, académicas, intelectuales, en el caso de las revistas Vuelta y demás, ¿no? Y eso tomaba muchas formas, ¿no? La cultura del anticomunismo tomaba muchas formas fascinantes de rastrear que iban desde lo más reaccionario hasta lo más ilustrado, entre comillas, ¿no? Y nos dábamos cuenta que era importante también no solo hablar de la historia del comunismo y del anticomunismo, sino hablar también de lo que estaba tomando forma y sigue tomando forma a nuestro modo de ver en el campo del debate intelectual mexicano, que es lo que va a ocupar el espacio que deja el colapso de esos grandes aparatos ideológicos, nombres, revistas, etcétera, ¿no? Que se están acabando, ¿no? Ahora, para mí en lo personal, generacionalmente me parecía muy importante reflexionar sobre todo esto porque yo crecí en un horizonte de debate intelectual y político en el que la transición era el horizonte único, digamos, del comunismo era una especie de cosa del pasado y eso que se engloba en lo liberal abarcaba como todos los espectros, ¿no? Desde la derecha hasta la izquierda y me parecía muy importante en lo personal y generacionalmente hablar de eso informadamente en términos históricos, ¿no? Y cómo ese como mundo de debate que se gestó en los 90s, 2000s, llegó a esclerotizarse, como decimos en el libro, en gran parte por la falta de capacidad de reflexionar sobre estos conceptos del siglo XX, ¿no? El totalitarismo, la ideología o la postideología, pero también otros tipos de reflejos ya no tan intelectualizados como el miedo a lo popular, el elitismo, ¿no? Etcétera. Y en ese sentido a mí me parecía, y creo que a Carlos también, que descifrar las idas y venidas y debates entre comunistas y anticomunistas era una labor no solamente histórica, sino también bastante importante y urgente para el presente, que estábamos en el 2017 y que seguimos ahí, ¿no? Es como una especie de momento que se sigue extendiendo. Y este libro entonces quiso hacer un comentario también sobre el momento de aquel entonces y en el que seguimos. Ahora, sobre las preguntas que hace Bruno, y creo que a lo mejor Carlos tiene más que decir sobre eso, yo quisiera decir que tal vez sería fascinante armar otro seminario en paralelo con la lectura de la Comuna Mexicana, ¿no? Porque en efecto hay muchas cosas aquí que entran en diálogo y en conflicto quizás con lo que dice Bruno en su libro de la Comuna Mexicana y sería muy interesante hacerlo con más calma, pero yo diría que la decisión por empezar con octubre del 17 y no, por ejemplo, con el magonismo, tiene que ver con que a mi modo de ver, y no sé ya a ver qué dice Carlos, nos interesaba sobre todo pensar en lo que se llama el debate público, ¿no? El debate, y ahí sí estamos muy restringidos a un ámbito, pues, letrado, urbano, etcétera. Pero a mí me gustaría, y aquí le planteo otra contrapregunta, yo veo un excesivo entusiasmo por la figura de Ricardo Flores Magón,
sobre todo en la academia anglosajona en tiempos recientes para acá, que ha dado como fruto fascinantes análisis de conexiones, de diálogos, de interseccionalidades e intelectuales e ideológicas fascinantes, pero a mi modo de ver, la actuación de Flores Magón tiene más bien un impacto y un eco en un entorno que podríamos llamar norteamericano, ¿no? O fronterizo, de una región fronteriza. Yo no sé hasta qué punto Flores Magón tuvo un verdadero impacto en el debate político mexicano en su momento, en los años 1900, 1910, 1920. Me parece que es algo reciente. Es difícil encontrar referencias a Flores Magón, ya sea en la prensa o en los años 30, 40, 50, 60, en la mitad del siglo XX, ¿no? Ahí tendríamos que pensar un poco más sobre la posicionalidad. Sí, es solo un ejemplo, ¿no? O sea, claro. no es para de repente poner a Flores Magón. Yo tampoco le daría así la centralidad como Claro. el papel fundamental, pero es solo un ejemplo, ¿no? Podríamos pensar también, o sea, es esta pregunta intrigante de qué tanto el zapatismo tenía elementos o aspectos, digamos, protocomunistas, no para juzgarlos según los criterios de lo que sería el ismo, el del comunismo europeo o soviético, sino Claro. más bien qué tendencias comunistas o comunalistas había en Zapata. ¿Cuál fue, digamos, la formación ideológica de Otilio Montaño? O ¿qué hay detrás del plan de Ayala, donde estaba el sistema comunal para mantener, ¿no?, bosques, montes y aguas? Entonces se Claro. supone que esto está todavía conocido, ni siquiera lo explican. Entonces, para eso vamos a usar el sistema comunal. Entonces, ¿qué es esto? Ahí estamos hablando de una tradición Sí, sí, comunista, sí, por comunalista, supuesto. que no se trata tanto de poner ahí en el centro de la mesa Flores Magón, sino cuál es esa, son vínculos que permitirían un diálogo, una articulación entre ese comunalismo, en mi opinión, de largo aliento, como efectivamente propongo en el libro de la Comuna Mexicana, y un comunismo internacional, ¿no?, que en cierta forma sigue siendo ciego hasta el indigenismo con ¿no?, oficial, estatal, y luego digamos, la vuelta a esa territorialidad desde la insurrección en Chiapas. Claro. Entonces, Flores Magón simplemente como un indicio de un problema mucho más amplio que sería interesante estudiar. ¿Cuál es la conexión entre zapatismo y comunismo con minúscula? Claro, claro, no, por supuesto. Y ahí, por ejemplo, sería fascinante también continuar lo que has hecho tú en la Comuna Mexicana con una historia que nos hablara un poco más de cómo esas tradiciones comunales, o comunalistas, o comunistas con minúscula, se interseccionan con la historia o las tradiciones intelectuales de la izquierda armada, ¿no? En México, en los 60 y 70, de donde surge el zapatismo, ¿no? El neozapatismo. Ahí hay algo. Que Sí, tampoco tienen mucha presencia en el libro, ¿no? O claro, sea, la guerrilla campesina o rural, la guerra sucia en México de los años 70, creo que un libro como México Armado tampoco si no me equivoco, no se cita en la bibliografía, y de cierta forma añade ese capítulo que por lo tanto ustedes no tienen que cubrir, pero la lucha armada desde el campo tampoco tiene mucha claro. presencia, ¿no? Porque también estamos hablando de otro ambiente, no es el ambiente del debate intelectual, aunque tenían grupos de discusión, contextos y planes, y Claro. nada más se mencionan como 3 o 4 veces en el libro, como al final de un segmento, pero Sí, sí. no se trata con detalle, Sí, ¿no? sí. A ver, yo tal vez podría decir más sobre lo que está diciendo Bruno, pero adelante, Carlos, si quieres intervenir ahora y ahorita abrimos más el diálogo. Sí, muy bien, nada más anoto una cosa y ya contesto. Sí, adelante. Bien, pues muchas gracias por la invitación a presentar el libro y los comentarios de Bruno. Digamos, yo hablaré un poco del origen del libro, ya algo señaló Daniel, y un poco trataré de explicar, no sé si justificar, las ausencias que señala Bruno. Bien, el, el origen de este libro, yo considero, tiene que ver con otro libro que se publicó en el año de 2017,
y que se llamó Camaradas, Nueva Historia del Comunismo en México, donde pues, se presentaron distintos ensayos acerca de la historia del comunismo mexicano. Por cierto, ahí hay un ensayo muy bueno de Rodolfo Suárez, donde analiza su excelencia, como tal lo acaba de comentar Bruno, ¿no? Ahí nos llamó mucho la atención, bueno, cuando compilé el libro e invité a varios autores, entre ellos a Daniel, es que en México, pues prácticamente no salió ningún libro, o habrán salido muy pocos, acerca de la Revolución Rusa. Entonces, a diferencia de lo que se veía en América Latina, sobre todo en Argentina, en Chile, Brasil, en México, pues prácticamente pasó de noche. Entonces, ese libro fue un intento de pues, sistematizar, organizar lo que se sabía sobre el comunismo del siglo XX en México. También publicamos un dossier en una revista ahora muy mencionada, acerca de la presencia, el impacto de la Revolución Rusa en distintas partes del mundo. Entonces, eso más los diálogos con Daniel, que si no me equivoco, nos conocimos como en el año de 2014, 2015, empezamos pues a hablar de distintos temas, y uno que nos dimos cuenta que nos acercaba era el que Daniel comenzaba a estudiar los congresos por la libertad de la cultura, y que se dieron, digamos, en distintas partes del mundo. Y entonces, con lo que yo conocía de la historia de la izquierda, sobre todo en ese momento de la izquierda del siglo XIX, y me empezaba a entrar a la izquierda del siglo XX, más lo que Daniel estaba avanzando en esa dirección, es que comenzamos a dialogar, y el resultado es este libro. Ahora bien, este libro tiene, digamos, restricciones, y sería la respuesta fácil, que no es la que voy a dar a las preguntas de Bruno, en términos de páginas, en términos digamos, de periodos. Se pide que sean extensos, pero pues que no sean 200 años, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hubo que hacer una serie de lecciones que en parte, digamos, pueden dar razón de algunas ausencias, y en parte no. Entonces, ahí me concentraré en algunas de las planteamientos de Bruno, que me parecen muy sugerentes, y trataré de dar algunas respuestas. Bien, en primer lugar, pues sí, habría sido bueno hacer un primer capítulo que hablara del siglo XIX, de las experiencias. Por ejemplo, yo publiqué en el año del 2014 más o menos el primer texto, bueno, mío, acerca de la rebelión de los Pueblos Unidos, que pues a mí me parece la rebelión comunalista más importante de México en el siglo XIX, y donde tiene un impacto la social. Pues también lo que avancé acerca de Plotino Rodacanati y todas las experiencias del primer socialismo. Digamos, una razón para no incorporarlo, siendo que sin duda habría sido útil y habría dado más solidez, digamos, al conjunto del libro, es que las discusiones intelectuales en el siglo XIX mexicano con respecto del comunismo o del comunalismo, que yo creo que hay una diferencia importante que podríamos platicar entre lo que es comunalismo y comunismo. El comunalismo, pues, en buena medida viene de Blanqui. Fue que pues prácticamente, algo está relatado en mi libro sobre Rodacanati, está borrado en la discusión pública. Por ejemplo, hay algunas menciones de José María Vigil acerca de la rebelión de los Pueblos Unidos, pero propiamente no hay un debate en los medios acerca de las experiencias del primer socialismo, que sin duda son importantes. Yo creo que eso habría dado lugar más, y habría sido muy útil, y yo creo que sería un avance, digamos, en estos temas, hacer una historia social y no propiamente una historia intelectual. Digamos, una historia social del comunismo y el comunalismo en México
podría haber sido alguna salida interesante o importante. Bien, otra cosa que tiene que ver, aunque suena ahorita un poco lejana, es a mí me animó a hacer este libro, digamos, la parte que me corresponde, haber leído, y no porque me haya estimulado tanto intelectualmente, sino más bien como una especie de reacción, el libro de Enrique Krause de Yo soy, creo que se llama Yo soy el pueblo, ¿no? O El pueblo soy yo, ¿no? Y no por lo que dijera o no de López Obrador, sino de todas las, digamos, los hilos, los trazos intelectuales, históricos, incluso que planteó, como hizo hace recientemente en una entrevista en que liga el populismo con el fascismo y con el comunismo, digamos, soviético. Ese trazado, digamos, histórico intelectual que hizo, que me parecía que contenía, pues, entre errores, falacias o cosas, digamos, bastante fuera de lugar, también me animó como para hacer un tipo de respuesta, digamos, más amplia. Y sin duda, y eso es una elección, y ahí voy a la primera objeción o pregunta de Bruno, de 1917. No es que pensemos que el comunismo, o al menos yo, y supongo que Daniel no lo cree, haya surgido en México en 1917, pero sin duda, con la Revolución Rusa, es cuando el comunismo entra propiamente en un debate, digamos, internacional, y donde hay unas respuestas, digamos, mucho más organizadas, estructuradas, por parte del establishment intelectual en distintos momentos, que en el siglo XIX. Entonces la elección no creo, al menos de mi parte, yo nunca estuve en esa línea política, indica cierta sovietofilia, digamos, y sobre todo que derive, digamos, en el sesgo después estalinista de la Revolución Rusa. En todo caso, me he reconocido en otras tradiciones del comunismo, pero sin duda la elección del 17 es cuando el comunismo entra, digamos, de manera bastante contundente en el debate público. Si nosotros vemos, por ejemplo, el conjunto de debates o muchos de los debates del siglo XX, salvo excepciones, se refieren más a la tradición comunista que viene de la Revolución Rusa que a una tradición mucho más lejana que viene del siglo XIX y que yo, quizá ahí tenga alguna diferencia con Bruno, la identifico más con el primer socialismo que con el comunismo. Entonces, esa elección creo que tiene que ver no porque pensamos que ese sea el origen, sino pensamos que ese es el momento, el evento que detona un debate que no se había dado, al menos a esa escala, en otro periodo histórico. Y cómo nuestro trabajo se concentraba o se concentra en el debate intelectual y no en la historia social del comunismo o el comunalismo, quizá eso justifique, aunque no sea suficiente, digamos, el argumento, pero, digamos, justifique, digamos, nuestro inicio en ese punto. Es decir, no necesariamente es casarse con la Revolución Rusa, pero sí situar un momento en el que adquiere una intensidad, digamos, mayor el debate. Sin duda habría sido importante haber mencionado el anarcocomunismo de Ricardo Flores Magón y el texto del año de 1911, pero insistiría, habría sido en el contexto más de un capítulo introductorio o un primer capítulo que hablara de lo precedente y no tanto, digamos, en la elección que tomamos en el sesgo del libro para comenzar en el año del 17. Sin duda, en un trabajo de otro perfil, sería muy importante discutir también esas ideas. Ahora bien, habla Bruno, y con razón, que no se mencionan mucho los ascendientes endógenos, y él nota una escasa simpatía hacia el neozapatismo. Yo creo que los ascendientes endógenos serían importantes, pero serían importantes, digamos, en otro tipo incluso de historia intelectual.
en una historia intelectual que hablara más de los conceptos, que hablara más de la construcción, digamos, de ciertos imaginarios, de ciertas maneras, digamos, de concebir las cosas, y no tanto en términos del debate. Ahí hay otro eje del libro que es el debate intelectual. Y el debate intelectual, insisto, más allá de que el Partido Comunista Mexicano o incluso otros grupos, los maoístas, los trotskistas, etcétera, hayan sido minoritarios, estaban más en el debate intelectual y eran más debatidos, digamos, por el liberalismo de la Guerra Fría que las otras corrientes. Entonces, en un enfoque incluso no solo de historia social, sino de historia intelectual, que hablara de estas ideas y cómo se van estructurando, es donde creo que adquirirían mayor relevancia. Es decir, no quiero, lo quiero subrayar que no las considero irrelevantes, quiero subrayar que me parecería importante hacer una historia social o una historia intelectual de las mismas, pero no van tanto en el hilo del libro, que es el hilo fijado por debate, comunismo, anticomunismo. Y el neozapatismo, pues ahí podríamos alargarlo un poco, yo lo veo más cercano al primer socialismo que a la tradición comunista. Me quedaría allí por lo pronto. Y otra cosa, perdón, dice Bruno que no se da suficiente importancia a las guerrillas. Yo creo que las guerrillas mexicanas no todas son comunalistas, creo que incluso son minoritarias. Si nosotros vemos, por ejemplo, los documentos del EPR o los documentos que vienen del Partido del Pueblo, etcétera, están más identificados con una tradición comunista dura, más con la idea, por ejemplo, de la guerra popular prolongada, digamos, la idea maoísta de la guerrilla, más que con una tradición comunalista en la que se podría ver, en cierto sentido, al zapatismo. Entonces, por un lado, si los hubiéramos mencionado con mayor amplitud, habrían dado más en la línea de lo expuesto en el libro que en una línea alternativa. Y creo que dedicamos además varias páginas a Carlos Montemayor, que yo creo que es la figura intelectual que le dio voz a las guerrillas históricas mexicanas, les dio voz en el debate público. Ahí me quedo. ¿Quieres responder a esto, Bruno? ¿No? Sí, sí, También había una pregunta en el chat. Sí, yo vi en el chat, claro. Para ustedes. No sé si la puedes ver ahí, Carlos. Hay una pregunta en el chat, pero no sé si la están viendo las personas que están en el Zoom. Pero bueno, la pregunta es de Genaro Cervantes y es ¿dónde se enmarca el racismo en las izquierdas y sus fuerzas contrarias? Sí, no sé si ya, no veo a Carlos ahora, pero no sé si la oíste, Carlos. Sí. Excelente. No sé si la quiera responder, Daniel. Sí, bueno, yo podría hablar. Ahí en realidad la vi desde hace rato y la estaba tratando de configurar una respuesta aquí. Yo creo que el racismo o la idea de la diferencia insuperable entre grupos étnicos y la superioridad de unos sobre otros, en el caso mexicano, es una, yo ni siquiera sé si es una corriente intelectual, y espero que Genaro, quien hizo la pregunta, esté por ahí todavía, una corriente intelectual estructurada, más bien me parece que es un hilo conductor de todo el espectro político. Y eso se puede aplicar también a la crítica que hace el feminismo, ¿no? O sea, el patriarcado y el racismo son realidades que estructuran tanto el pensamiento de izquierda como el pensamiento de derecha, y yo ahí diría que no por ser de izquierda se es necesariamente antirracista, ni por ser de derecha se es más racista que el contrario, ¿no? En ese sentido, esa es una pregunta interesante para pensar en la relación de las tradiciones de izquierda difusionistamente traídas de otros lados, digamos, como el comunismo en este caso, y las tradiciones que Bruno aborda en su libro, ¿no? De las tradiciones comunales o comunalistas, que no necesariamente dependen del diálogo con otras tradiciones exógenas, ¿no?
En el caso del neozapatismo, por ejemplo, ese debate es clave. ¿Cómo pensar estas tradiciones intelectuales neozapatistas en diálogo con las tradiciones de izquierda propiamente, sin tomar en cuenta, ya yo no hablaría de racismo, sino sin tomar en cuenta el factor indígena, que es algo que necesariamente nos lleva a este debate sobre el racismo, ¿no? Mi respuesta a la pregunta de Genaro sería esa. No sé si Genaro quisiera por ahí plantear algo. Y la segunda respuesta es que en este libro en realidad no se habla de eso porque no creo que deba ser asociado con uno o con otro lado del espectro, ¿no? Carlos, no sé si tú quieras contestar algo a la pregunta. No, no, así está muy bien, Daniel, muchas gracias. Ok. Eh, no sé si alguien en el chat quisiera hacer un comentario. Por ahí hay gente que sé que ha leído el libro y a lo mejor gente que no, o también aquí en el aula, es que a veces es raro esto de estar partiendo de un lado a otro, ¿no? Bueno, yo sí quisiera Sí. añadir algo que está en el libro, ¿no? Para responder a esta pregunta, que efectivamente el libro muestra que tanto de izquierda como de derecha hay un racismo de forma diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, en la noción del etapismo citan, ¿no? A Lombardo Toledano y otros que en su mirada sobre las 5 etapas por las cuales tendría que pasar el proceso hacia el camino hacia el comunismo, hay una especie de aceptación teleológica, providencial casi, de que se tiene que entrar en la modernidad industrial y que eso va a significar acabar con los rezagos que tienen que ver con el pasado. Luego se interpreta como el pasado de una violencia que se asocia con cierta connotación salvajista. Y el pasado azteca, por ejemplo, que todavía se sobrevive un poquito en la crítica de la pirámide de Octavio Paz. Y luego, obviamente, en todos los discursos ¿no? de la rabiosa tradición anticomunista y antipopulista actual, donde se nota que se sigue insistiendo en el comunismo como una conspiración extranjerizante, masónica, judía, y sobre todo en el neofascismo de la derecha mundial ahora, de Trump o Bolsonaro. No se puede decir que el racismo simplemente es parte del espectro político. El libro muestra claramente que es casi el único argumento que usa esa derecha, ¿no? Para fortalecer su autenticidad o su grandeza, se tiene que oponer al enemigo externo y que es una parte integral de la tradición del populismo fascista o de derecha o neofascista. Sí, sí, sí. Y ahí hay otra, hay una pregunta, pero quisiera antes de atenderla sobre esto que ha dicho Bruno, hay otra como faceta importante, que hay ciertos grupos anticomunistas, por ejemplo, que son comunalistas en otro sentido, ¿no? O sea, el sinarquismo, los grupos de ultraderecha católica de los años 20 y 30 buscan defender un cierto tipo de comunidad que va en una dirección muy distinta a la pertenencia a la tierra o a la pertenencia étnica, y que están del otro lado del espectro. Entonces ahí hay otra forma de, no sé si conceptualmente llamarlos comunales, pero es otro tipo de defensa de comunidad, ¿no? En ese sentido ahí sería interesante pensar en ese otro tipo de tradicionalismo, no sé si es la palabra correcta, y su relación con este debate. Pero bueno, Daniel, ¿puedo agregar algo? claro. Que está sugerido en algunas de las intervenciones de Bruno, pero no hemos hablado, creo que es suficiente. La discusión no es solo en México con la ultraderecha. Yo creo que la discusión principal es con los liberales. Y el liberalismo, digamos, ha querido pues salir de su crisis o de este momento, digamos, difícil que ha tenido en los últimos años, y sobre todo con el ascenso de los populismos, buscándose también otro enemigo. Es decir, el liberalismo parece también necesitar al otro con el cual combatir, al cual achacarle, digamos, todos los males, y que le permite siempre situarse como pues en el centro, o como la única vía posible, digamos, para resolver los problemas, incluso los problemas
de la época contemporánea o los problemas de la globalización. Entonces, más que en México, más que la ultraderecha, yo creo que es más el liberalismo y como lo ha llamado Daniel en particular, al menos en el libro, el liberalismo de la Guerra Fría es el permanente antagonista del discurso comunista y después del discurso populista. Es decir, también el liberalismo necesita buscarse un adversario ahí permanente, perpetuo, para poder cumplir su misión, que ha sido puesta en cuestión justamente por los problemas derivados de la globalización. Entonces creo que eso es importante subrayarlo. Gracias, Carlos. Aquí voy a leer una serie de preguntas que hay en el chat que han ido llegando. Ingrid Sánchez, bueno, pregunta que dónde se puede conseguir el libro. Y yo tengo entendido que ya el libro estuvo en varias ferias de libro en México. Me parece que ahora en este momento debería estar ya en librerías en México. No, ya está en librerías y el Colegio de México tiene venta en línea. Entonces, de ser ahí. Excelente. Y las librerías también, pues. Y luego pregunta Ingrid también, voy a leer la segunda parte de la pregunta y ahorita la primera. Quisiera preguntar sobre la participación de la mujer, tanto en el comunismo mexicano como en el anticomunismo. Y luego pregunta que si tenemos otros proyectos en puerta sobre este tema. Y yo diría que en este caso las voces femeninas son una ausencia también generalizada. Es decir, estos debates, como decía Bruno, no solamente son urbanos y dominados por ciertos grupos sociales, sino también están dominados por hombres. Hay excepciones como Kollontai, que tiene una presencia corta en México, y figuras así excepcionales que aparecen de repente, pero es un debate, y esa es otra de las facetas limitadas de todos estos trabajos, dominado por voces masculinas. La mujer, por ejemplo, aparece en el caso de la retórica anticomunista más conservadora como un objeto de control, en torno al cual se debe debatir, pero siempre desde una óptica masculina. Y en ese sentido sí hay una ausencia rotunda. Y volviendo a la pregunta que se generó hace un rato, yo creo que no solamente deberíamos hacer un trabajo más profundo de pensar en la izquierda del comunismo en relación con la raza, sino también en relación con el género. Porque están habiendo un montón de cuestionamientos, por ejemplo, en los ex países soviéticos de Europa del Este sobre la relación de género y comunismo y socialismo y demás, pero en América Latina nos estamos tardando mucho en abordar esos debates. Y a mí una de las cosas que me parecen emocionantes de lo que ha pasado en México últimamente es la explosión del movimiento feminista, y creo que eso nos puede o nos debe llevar hacia hacer nuestras preguntas más seriamente. Carlos, ¿tú quisieras hablar sobre esto o sobre otros proyectos? Sí. Ahora, esto de la explosión creo que nos remite más al anarquismo, ¿no? Al menos en las manifestaciones callejeras en México de los años recientes, un segmento no despreciable del feminismo, digamos, tiene una línea anarquista. Entonces, a mí me parece fundamental. Yo he comenzado a trabajar esos temas. No lo he platicado con Daniel, lo he platicado con otros colegas, concretamente con Rafael Mondragón, que sería muy importante para estudiar los movimientos contemporáneos, sociales contemporáneos, pues, esta vuelta, digamos, al anarquismo, que también es una de las derivas de la caída, digamos, del muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética. A ver, voy a seguir leyendo algunas de las preguntas que hay aquí porque han ido saliendo varias. Y bueno, yo agradezco y agradezco también en nombre de Carlos, creo, las preguntas sobre el libro. Genaro Cervantes pregunta otra vez, ¿qué papel juega la guerra cristera en los conflictos entre derecha e izquierda? Y ahí, bueno, hay un apartado de un capítulo, si no recuerdo mal, el segundo capítulo o el tercero del libro, donde se trata los debates intelectuales ideológicos entre no solamente cristeros, sino otros tipos de grupos de derecha católica en México, ¿no? Sobre todo en reacción al cardenismo.
y no solamente el cardenismo, sino las políticas que eran tomadas como comunistas de los primeros presidentes revolucionarios, Calles, Obregón, que generaron una especie de histeria en ciertas regiones y en ciertos sectores sociales respecto a lo que era considerado como un ataque contra la tradición católica, ¿no? Entonces ahí hay un episodio central del debate comunismo-anticomunismo, tiene que ver con los debates clericales. Carlos. No, así está bien, Daniel, muchas gracias. Bueno, y voy a leer entonces una pregunta larga de Alfonso Forcel, espero estar pronunciando bien el apellido. Dice, bueno, buen día, hablando del racismo o visiones racialistas, ¿consideran que el proyecto postrevolucionario de refuncionalizar a la población mestiza, entre comillas, podría haber sido a grosso modo una estrategia de inspiración anticomunista o de desarticulación de solidaridad de clases en favor del corporativismo? No sé si tú la ves, Carlos, yo estoy pensando en la pregunta. Sí, Eh, yo no, diría que eso viene desde el siglo XIX. O sea, es concretamente Francisco Pimentel, es el que plantea en 1862 cómo asimilar al indígena, y la idea de asimilarlo es a partir de sucesivos mestizajes. Incluso él considera que tiene que haber un nuevo mestizaje porque el primero no fue suficiente, y una nueva, digamos, conquista espiritual, porque los indígenas seguían siendo paganos, no obstante que habían asumido nada más en la forma la religión católica. Entonces, esa idea en realidad es previa al Estado revolucionario. Está allí, después, con algunas variantes, está en Justo Sierra, que piensa ya que el sujeto de la vida mexicana es más el mestizo, y sin duda en Andrés Molina Enríquez, que piensa que el mestizo es en realidad el motor de la vida pública mexicana, y por eso Paulina Enríquez le da una importancia muy grande, digamos, a la época de Juárez y después a la de Porfirio Díaz. Entonces yo lo que podría decir es que por lo menos esa idea es previa a la formación del Estado revolucionario y a su forma, digamos, corporativista. Se va Diana Méndez, nos manda saludos y bueno, saludos Diana, gracias. Y bueno, la siguiente pregunta es de Noah Meiser y pregunta si el discurso transexcluyente o TERF hereda algo de la tradición anticomunista. Y a lo mejor podemos hablar de esta pregunta con la anterior, ¿no? O sea, yo no sé si habría que hacer una documentación y un rastreo como más específico y particular de qué ideas podrían ser históricamente vinculadas con el discurso TERF, ¿no? Pero yo diría que no todo lo que excluye, señala, rechaza o margina necesariamente refiere a un tipo de posicionamiento ideológico, ¿no? Es decir, no todo lo que nos parece conservador, autoritario o represor necesariamente es heredero del anticomunismo. Hay muchas posturas, ideas, figuras y trayectorias comunistas que son conservadoras, autoritarias y represoras, ¿no? Es decir, ahí no sé si hay una... Yo no conozco demasiado sobre el tema, pero no estoy seguro de que sea así tan lineal la cosa. No, es más, una de las censuras a José Revueltas en una de sus novelas, y incluso de Pablo Neruda, pues es porque aparece una escena, se sugiere una escena lésbica en una azotea, ¿no? Entonces, en la propia cultura comunista también está mucho la idea de que no se admite tampoco disidencias, digamos, de tipo sexual. Entonces, sí, concuerdo plenamente con Daniel en que eso va mucho más allá. Ya no hablemos de Cuba o de otros países, las prácticas, digamos, hacia estos, a grupos distintos. Ahí quizás habría como igual a lo mejor relaciones no tanto intelectuales, sino de tácticas, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, creo que es otro tipo de preguntas. Jaime Ortega dice que se va, que se tiene que ir, pero quisiera preguntar algo antes de irse y dice, ¿hay lugar en esta dialéctica de comunismo y anticomunismo para los conversos, entre comillas?
pienso mucho en gente como Salah Sen-Malen o más recientemente Roger Bartra. ¿Qué lugar tienen estos conversos en el debate? Pues Carlos. Bartra todavía no está a la venta, pero ya está anunciado. Acaba de publicar sus memorias, bueno, no sus memorias, una autobiografía intelectual. Es curioso, en estos meses, también Enrique Krause acaba de publicar su autobiografía intelectual. Pasaron de las biografías a las autobiografías, y bueno, también ha habido múltiples homenajes a Héctor Aguilar Camín. Entonces, ahí Bartra le llama mutaciones. Yo escribí un artículo hace un año, más o menos, un poco, casi 2 años, que se llamaba Las 4 transformaciones de Bartra, que con algunas modificaciones entró al libro del comunismo. Entonces estoy, el libro con Daniel, estoy ansioso a ver si me menciona, o el título tiene algo que ver con lo que yo escribí. Ahora, lo de los conversos, yo creo que es un tema de discusión también sumamente interesante. Esto nos podría haber parecido muy claro antes del 2018, ¿no? Después del 2018 y digamos de los meses y años recientes, yo creo que es una discusión que debería reabrirse, porque algunos de los conversos que antes los veíamos como que simplemente abandonaron la izquierda, pues apuntaron algunas cosas que ahora estamos viendo como realidad en el nuevo gobierno. Entonces yo creo que yo trataría con más cuidado a los conversos. En realidad todos fueron conversos. Lo mencionaba Bruno hace rato. O sea, de pasar, por ejemplo, Adolfo Gili a defender, digamos, una línea trotskista y una línea, digamos, el trotskismo se caracterizó, entre otras cosas, por su obrerismo, a asumir las posturas neozapatistas, pues es un cambio importante, aunque no se haya salido, digamos, del cuadrante de la izquierda. Otros, pues sí salieron del cuadrante de la izquierda, pero a partir de 2018, yo creo que sería muy interesante volver a discutir qué es izquierda, qué es derecha, cuáles son las posturas históricas de la izquierda, cuáles son las de derecha, y ya no tendríamos tan clara esta división que antes bastaba con simplemente decir son los conversos y por tanto están equivocados. Yo diría, pensando en el libro, que los conversos son fundamentales para estas trayectorias, porque son las figuras más coloridas o que más vehementemente, con más pasión, plantean preguntas que resultan incómodas, importantes en distintos momentos históricos, ¿no? Son los que obligan a replantearse cosas y son, en muchos sentidos, en términos individuales como de trayectorias personales, como hilos conductores que para la narrativa histórica sirven muy bien, ¿no? Para ir pensando en debates. Entonces yo creo que como para plantear relatos históricos, los conversos resultan muy importantes. Ahora ya en términos políticos, yo creo que como dice Carlos, hay que tener siempre en el radar los comentarios de los conversos, porque tienen el conocimiento doble o triple, ¿no? Saben bien los secretos y las cosas de distintos lados. Pero bueno, se me olvidó decir que Jaime también felicitaba a Bruno por sus comentarios, no sé, ahí dice, antes de plantear su pregunta y mandaba saludos. Gracias, Jaime. No sé si de lo que se ha dicho aquí alguien acá quisiera comentar algo, ¿no? Por ahí, bueno, ya dijo Carlos que el libro está en el sitio del Colegio de México. Yo supongo que si está ahí también estará en Amazon o alguna otra cosa así. Y espero que pronto haya por acá ejemplares físicos. Yo a lo mejor podría tener unas preguntas. Claro. Por ejemplo, una podría ser, ¿cuál es el papel que tiene a lo mejor la Comuna de París, que lo decía hace rato en el debate, ¿no?, intelectual mexicano, y qué tanto precede a lo mejor el estallido del 17 o del 19, ¿no?, de cuando se funda el Partido Comunista Mexicano? O sea, ¿qué tanto de todas esas, si es que hubo algún debate en México, qué tanto de esas
esos intercambios, de esos análisis, de esas críticas, de esas, ¿no? de esos debates intelectuales, tienen una influencia en la fundación del Partido Comunista Mexicano. Y bueno, a lo mejor sí, ¿qué tanta influencia tiene? Sí. ¿No? Gracias. Yo creo que ahí voy a darle la palabra a Carlos y a Bruno, porque son quienes saben de este tema. Yo la verdad es que no conozco mucho, pero sí, Sí, gracias. y mira, seguramente Bruno lo explicará con mejor y con más detalle. Sí hubo debates, o sea, bueno, de hecho hay un periódico en el siglo XIX que se llama La Comuna. Luego Plotino Rodacanati publica unas pequeñas biografías acerca de los comunards y hace algunas menciones acerca de la Comuna de París en distintos trabajos o en sus distintos panfletos. Hay una reacción sobre todo contra la Comuna en periódicos, digamos, como El Monitor Republicano o estos, en que pues en realidad la ven pues, con bastante terror. Otra cosa que te diría, y ahí es, digamos, difícil establecerlo, es que los comunistas anarquistas o anarcocomunistas mexicanos del siglo XX no conocían a los, digamos, a los intelectuales del primer socialismo. Es decir, ni en Magón, ni en los miembros militantes del PCM, eso es hasta con Valadez, es el primero que lo dice, hay alguna mención al socialismo mexicano del siglo XIX. Entonces, digamos, pues puede haber algunas continuidades, pero no conocemos, digamos, los eslabones intermedios, pero tampoco los conocían los comunistas del siglo XX que llevan del primer socialismo, digamos, Rodacanati, que muere en 1890, al siglo XX y concretamente la formación del Partido Comunista Mexicano. Entonces, o es una tradición, digamos, que se rompió y vuelve a continuar, tiene un nuevo comienzo en el siglo XX, o hay un eslabón que no conocemos y que podría haber ligado a Rodacanati con el siglo XX, pero insisto, los comunistas del PCM, cuando se crea el partido, no tienen la menor idea de que existió Plotino Rodacanati, por ejemplo, pues que es el principal divulgador de las ideas socialistas en el siglo XIX. No sé si Bruno quiera decir algo más. Bueno, no, creo que dijiste lo principal. Obviamente en mi libro hablo mucho sobre esa conexión y trato también de conectar un poco la recepción de la Comuna de París, que como también dijo Carlos y lo ha estudiado a través de Rodacanati, que también publicó un textito en 1877 en el periódico El Combate, que se llama La Comuna Americana. Dice la comuna que se extinguió en París, pero pasando por el canal de Erie, donde hubo una huelga de los ferrocarrileros en ese año, en 1876, va a aterrizar también aquí. Y de hecho, aquí se va a realizar lo que se extinguió en el viejo mundo. Sobre esos eslabones, Carlos, de hecho, siempre quería hacerte una pregunta. Creo que es en el libro, o una nota en el libro de John Card sobre los anarquistas, donde él menciona un posible eslabón perdido, donde Otilio Montaño hubiera tenido algún contacto con la escuela de Rodacanati. ¿Tú has encontrado alguna referencia a eso? Porque eso sería como un puente importante, ¿no? Claro. Mira, no solo no lo he encontrado, yo aprecio mucho a John, pero muchas de sus fuentes, digamos, me parecen dudosas. Y eso no se debe, digamos, a que no tenga una excelente calidad como historiador, sino es uno de los trabajos pioneros, como bueno, antes el de García Cantú. Entonces, muchas de las cosas que John da por ciertas, yo he ido, bueno, algunas importantes, yo he ido encontrando de que no son tales. Pero pues el libro de John es de 1978 y pues bueno, uno tiene una ventaja ya de varias décadas para trabajar estas cosas. Entonces eso no.
O tampoco yo he encontrado, eso yo lo leí en Armando Bartra, y ahorita lo de los Bartras, que eso lo habías mencionado. Bueno, son primos, no hermanos, y además no sé que también la lleven uno con el otro. Supongo que se han alejado un poco, pero no sé si se reúnan ahí a fin de año o algo así. Armando Bartra dice en su prólogo a Regeneración, su prólogo es de 1971, de una oferta, por ejemplo, de los magonistas hacia los zapatistas, y yo no he visto algún historiador posterior a él que pueda documentar eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay unas cosas o no demostradas y otras que creo que son, no son ciertas, ciertos mitos, digamos, en torno a esos acercamientos, pero no hay datos duros, o no que yo los conozca. Sí, hay creo que otra pregunta más. De Daniel, supongo que es Quintanilla, no se alcanza a ver el apellido. Y pregunta, ¿consideran que hay un resurgimiento de un discurso anticomunista desde el nacionalismo revolucionario actual en México? ¿Es posible leer los posicionamientos recientes de López Obrador en contra de la, entre comillas, izquierda ortodoxa o la calificación de grupos guerrilleros como conservadores en esa misma línea discursiva? ¿O la caracterización del triunfo de Morena como una culminación del movimiento de la izquierda en México impide leer esas críticas como anticomunistas? Ahí yo diría, ahorita antes de darle la palabra a Carlos, que uno de los más grandes éxitos discursivos de López Obrador, entre todos los otros éxitos discursivos que ha tenido, porque es un gran comunicador, ha sido el de presentarse, y eso lo hizo durante la campaña, como la culminación de la izquierda mexicana del siglo XX, ¿no? Hubo un, yo diría, increíble discurso en el Estadio Azteca, increíble en el sentido de todo lo que iba diciendo en el Estadio Azteca, en el cierre de campaña en el 2018, en el que daba como una, se presentaba como una heredero de una larguísima genealogía que incluía a todos los personajes que hemos ido mencionando aquí desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, un poco como poniéndose el manto de la izquierda, ¿no? Ahora, de ahí a que él sea un presidente de izquierda, pues tendremos que tener un debate, ¿no? Pero yo no sé si el gobierno de Morena sea un gobierno de izquierda. Definitivamente incorpora a un montón de grupos que vienen de la izquierda y los refuncionaliza y los incluye en sus filas, y hay figuras, grupos y personajes importantes que definitivamente vienen de la izquierda, pero yo creo que el análisis del discurso de López Obrador merecería no solamente un libro, sino un montón de libros para poder entrar en un debate serio, ¿no? Y yo solamente para responder a esta pregunta diría que ese es uno de los grandes éxitos de Obrador, de haberse presentado como el heredero de esta izquierda, y que ahora, bueno, habría que platicar más sobre eso, ¿no? Si sí, eso no es, pero bueno. Carlos, sí. Sí, pues si no lo planteo mal, es la tesis de Armando Bartra, ¿no? Yo veo más magia en López Obrador, porque liga ese discurso de la izquierda y lo mete en una historia patria de la cual él se siente representante. Entonces, y la historia de la izquierda ha sido en muchos sentidos contraria a ese relato patrio. Entonces puede al mismo tiempo situarse en las dos pistas, es decir, concebirse como la culminación de una larga trayectoria de la izquierda, y al mismo tiempo como el creador de un cuarto momento en la historia nacional donde está, por cierto, borrada la historia de la izquierda. Entonces, pues es uno de los múltiples saltos que uno puede contemplar, digamos, en las mañanas, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Otra cosa que también creo relevante es que las menciones, por ejemplo, de López Obrador al 68 son prácticamente nulas. López Obrador, insisto, se ve más en el relato patrio, se ve más como continuador de Madero, de Juárez, etcétera. Curiosamente, no de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es una figura que incomoda a López Obrador porque tiene el flanco social que no tienen los otros, y entonces pues sí, ahí se achica la figura de López Obrador versus la de Lázaro Cárdenas, y entonces no lo menciona a Madero, pero a Madero dice que, pues, que le faltó la cuestión social. A Juárez, pues, digamos, es como
figura ahí, pues, totémica, digamos, de la historia nacional. Pero el 68 López Obrador no le dice nada, y no le dice nada o le dice muy poco, pues porque estaba todavía en el ambiente, digamos, pues de los jóvenes priistas o a un paso de serlo, ¿no? Entonces sí sería muy interesante ver cómo hay una articulación, yo diría sumamente contradictoria o problemática entre ligar esa historia y esa tradición de la izquierda mexicana con el relato patrio que es el permanente, digamos, en el discurso público del observador. Gracias. Gracias, Daniel, por la pregunta y gracias a todas las personas que hicieron preguntas. Yo creo que igual, si no hay más en el chat, más cosas ahí, vamos. ¿Quisieras decir algo? Pues, sí, adelante. Otra. Adelante, sí. ¿Cuál creen que es el estado a lo mejor de la izquierda ahorita? O sea, ¿cómo se ve a futuro? ¿Qué tan desdibujada está? Y pues hablando de los conversos, ¿qué tan desdibujada? ¿Qué tanto la ha desdibujado? Pues yo creo que el mayor de los conversos, ¿no? Que es López Obrador. O el converso más influyente de todos, ¿no? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo ves, Carlos? Te dejo la palabra. Perdón, pues yo creo que con izquierda vamos a acabar después del 2024, no sé si antes, pues con un segmento que quedará en Morena, cada vez más minoritario, con los que están afuera, los neozapatistas, sin duda, los encapuchados, por otro lado, y en realidad, pues lo que veo es como una especie de pulverización de la izquierda mexicana. O sea, para mí la experiencia de gobierno de la 4T ha sido mucho cómo los aliados se acabaron convirtiendo en los dominantes. Es decir, un proyecto que podría haberse identificado con una izquierda ha sido, se lo han apropiado o han escalado, digamos, posiciones más los que se acercaron después y los que se han ido quedando con la política del partido. Ya no digamos la otra cosa que me espanta cada vez más, el peso de los militares en la vida pública mexicana. Yo diría que el liderazgo de López Obrador sin duda ha sido el factor como determinante de las últimas, desde que yo tengo uso de memoria política, ¿no? En la vida pública mexicana. Y a mi modo de ver, es como una especie de ciclo que no es ni el viejo PRI, ni la vieja izquierda, sino todo lo que ha dicho Carlos y otras muchas cosas más. Y a mi modo de ver, mientras exista ese poderosísimo liderazgo, va a ser muy complicado que esa pulverización de la izquierda a la que refería Carlos deje de seguir pulverizándose y empiece a recomponerse, porque la figura es tan potente en todos los registros que hace muy difícil que surjan otros tipos de agendas, ¿no? Pero bueno, eso ya es futurología. Y sí, y bueno, y gracias. Esa pregunta la hizo Bárbara Pérez Curiel, que está aquí creo que desde el inicio de la sesión, y muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera dar las gracias a Bruno, que muy amablemente aceptó leer y comentar el texto. Muchas gracias. Y también a Ana, que está aquí con nosotros ayudándonos con el Zoom, y a su tocaya Ana, que no puede estar aquí, que también nos ayudó mucho con la organización y el cartel y todo. Muchas gracias. Y bueno, y gracias a quienes estuvieron aquí en el chat por venir. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a ustedes, a Bruno y a los organizadores. Estuvo muy interesante el diálogo. Hasta pronto. Gracias. Un abrazo. Chao, un abrazo, Carlos. Y gracias a todo el mundo, sí, creo que ya no.